todos, bienvenidos a mi documental Raíces Tulenses, en el cual estaremos hablando de dos temas muy importantes de mi comunidad, Unión de Tula, el cual representa el patrimonio arquitectónico y el patrimonio cultural. Buenas tardes, soy Moisés González Urista y me dedico a escribir libros. En este momento soy cronista de algunos asuntos interesantes. Por consiguiente, si me vienen a preguntar sobre el Señor de la Misericordia, les diré que sí. Yo escribí el libro El Señor de la Misericordia con muchos milagros que hizo en toda la región. Muy interesante, don Moisés, que comente sobre parte de su vida, que es cronista, y que menciona muchos datos interesantes sobre esta cuestión del Señor de la Misericordia. Y dentro se les van a realizar unas preguntas: ¿cómo y cuándo surgieron las fiestas en su honor? Y si existe alguna leyenda o relato fundacional. Bueno, existe una leyenda muy importante. Resulta que don José Antonio Enríquez Topetes, un señor que vivió hace más de 200 años aquí en la región, en Santa Rosa de Lima, era una hacienda. Él se venía por el camino caminando aquí. No existía Unión de Tula todavía. Existía la hacienda de San Cristóbal, aquí ya existía. Y el señor se venía a caballo, y cada que pasaba por un lado o cruzaba por un lugarcito que era como un arroyito, antes había un frondoso mezquite y una rama siempre le tumbaba el sombrero. Entonces, en una de esas venidas le dio coraje al señor y saca el machete y le tira machetazos a la rama. Pero resulta que cuando la savia del mezquite no era más de que sangre, entonces la capió, la juntó con un pañuelo blanco y se la trajo al señor cura de acá de la hacienda. Era el dueño de la hacienda, el cura ese, un Gómez. Entonces le dijo: no, esta es sangre, tienes que cortar la rama y hace un Cristo. Y este señor se volvió al lugar, cortó la rama, y como él era de Ameca, había venido aquí. En Ameca tenía hermanos que le habían quitado una hacienda allá, pero se vino acá a Santa Rosa porque le tocó por su padrino, un tío, la hacienda, y se la dio. Entonces fue a Ameca a traer un tallador, un artista que tallara el Cristo del mezquite. Y lo contrató, lo trajo y le dio en su hacienda le dio un hospedaje ahí. Lo puso donde trabajara y se perdió. En 2 días le dijo: en 2 días vienes. Pues cuando fue a revisar cómo estaba el Cristo, resulta que el que trajo de Ameca ya no estaba el Señor, y estaba nomás el Cristo. Entonces no hubo quien le cobrara, no hubo quien pagarle. Y ahí empieza la historia. El cura Gómez de la hacienda de acá, de San Cristóbal, le pedía que trajera al Cristo con él. Era un Cristo burdo, que no tiene líneas hermosas, bonitas, no, burdo, tallado deprisa y todo como sea, pero al Cristo le llamaron el Cristo del mezquite. Al tiempo el Señor sufrió la pérdida de su Cristo porque el párroco de acá, el Gómez, se lo recogió y se fue enojado para su rancho, para su hacienda, pobre, y no llegó vivo a su hacienda. Ahí donde estaba el mezquite, ahí le dio un infarto y allí murió. Ahí va creciendo ya el aspecto del misterio del Cristo. Pues se quedó aquí el Gómez con el Cristo, y aquí lo sacaban, empezaban a sacarlo y todo. Y en 1904 o 5, aquí había un rico hacendado que se llamaba de don Manuel Moreno de Híjar, un señor que vino
de allá de arriba de la parte de los Altos de Jalisco, ese señor. Y él se había venido huyendo de la persecución que le hicieron al tío de él, porque el tío de él era de los que iniciaron la guerra también en compañía de los guerreros de don Miguel Hidalgo, de Costilla, él. Se vino huyendo de allá y se vino aquí a San Clemente, trabajó ahí en la hacienda y de ahí creció, se vino acá, compró Santana, y un hijo de él, Roberto Moreno González, era el rico hacendado, que su mamá, doña María de Jesús González Arias, así se llamaba la mamá de él, que era de San Clemente, le pidió que si se podía mejorar el aspecto de la calidad del Cristo. Le dice, sí, yo me lo voy a llevar a Ejutla. Y por ahí como en 1904, 96, lo llevó a Ejutla. Allá había restauradores de imágenes. Y yo aseguro que lo cambiaron ahí. Lo cambiaron totalmente. Porque cuando lo trajeron aquí a la Unión, no llegaron con él a su casa, lo llevaron a la capilla de Santa Ana. Ellos eran los dueños de Santa Ana. Lo metieron dentro de la iglesia y le llevaron flores por donde el gentío se fue. La mamá también supo y se fue con toda la gente que pudo. Y al llegar allá, al ver al Cristo, doña María de Jesús González Arias se desmaya. Cuando volvió, no, este señor es un Cristo vivo, que era vivo. Ella lo sintió, no era el mismo, el aspecto cambió muchísimo. Y ahí empezaron ya a una asociación de hacerse vasallos. O sea que se encargaban de cuidarlo, de llevarlo para donde quiera. Pero ese fue el cambio de aspecto. Llegaron dos personas que manda la iglesia a evangelizar la zona. Llegaron esos dos, lo vieron dentro del templo y le cambiaron el nombre. Dice uno, no, ese rostro es de pura misericordia. Y de ser del Señor del Mezquite le pusieron el Señor de la Misericordia, ellos dos. Y se vino quedando ya con ese nuevo nombre. Eso es parte de la leyenda, cómo se hicieron de ese Cristo acá. Y cuando venía el dueño de Santa Rosa, venía aquí a la Unión, era antes de que se fundara Unión de Tula, en 1814. En 1814, don José Antonio Enríquez Topete venía de la hacienda de él, acá, esta hacienda de aquí, antes de que se fundara Unión de Tula, porque Unión de Tula se fundó en 1821, un 28 de mayo de 1821. Hasta ahí vamos en este momento. Muy bien, muy interesante todo lo que me dice, y de hecho sí. Es que así fue la realidad histórica. Me contaban en la entrevista anterior, me contaban pues sí parte de la historia, pero no tan completa como usted la está contando. Entonces pues sí es muy interesante saber más que nada pues datos más profundos de este patrimonio cultural. Sí. Entonces, pues, bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Cómo se prepara la comunidad para estas fiestas? ¿Y qué roles específicos para familias, barrios o rancherías hay? Voy a acordarme, se me hace que... Junio. Empiezan en junio. En honor del Señor de la Misericordia, la hacían el día 1 de julio. Previamente ya tenían novenarios para que la fiesta principal fuera el día 1 de julio, cayera en el día que cayera, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. De agosto y septiembre se lleva a cabo la transición de que lo llevan a pasear a los ranchos y a los pueblos y al cerro. Un día uno, otro, diario, sale diario. Y allá los que lo llevan a pasear a sus
terrenos para que les favorezca con el agua. Ya ven que necesitan agua para que todas las siembras se den buenas. Les hacen almuerzo a los que van y comida a los que vayan. Y al Señor de la Misericordia lo traen a veces caminando a pie o a veces en carro y lo paran aquí en la orilla y se lo traen a pie al Señor. Pero siempre con música de banda al entrar, o de banda o de mariachi, lo que sea, pero la mayoría es pura banda. Entonces es diario, la fiesta es diaria. Durante agosto y medio 14, 15 de septiembre se acaba, de diario. Es una tradición tan bonita y fuerte que hay unas peregrinaciones el día 1 de julio que se llenan 5 o 6 cuadras de pura gente, de vasallos que vienen con sus banderas, cientos de banderas, yo creo, porque son muchos los pueblos y los ranchos que están ahí. Somos presidentes de vasallos desde el año de 1917 en varios periodos. Aquí tengo los nombres. Hombres antes vasallos. Ya con el tiempo empezaron a aparecer las vasallas. Entre 1953 y 1957, cuando estuvo a cargo de la parroquia el padre Rojo, Juan Rojo García, en que se aceptó a la mujer como vasallo sin voz ni voto, solo en actividades relacionadas con el mejoramiento y crecimiento de grupos para cargar al Señor de la Misericordia en la cruz y sin mesa las mujeres. No había vasallas. Hasta miles de Juchitlán, de Ayutla, de Cuautla, del Grullo, de Autlán, de Casimiro Castillo, de Cihuatlán, de la costa, por donde quiera se venían. Los de Amula, de Limón, hasta de Tonaya han venido. O sea, en Ejutla tenían vasallos también, pero se dejaron porque el presidente de los vasallos lo hallaron robándose unas gallinas. Y el municipio de Unión de Tula tienen sus comités de vasallos, todos. Y hay un Cristo que es el peregrino, ese sale todo el año. Se lo llevan 2 o 3 días a cada rancho. Y por toda la costa, por todo lado, lo cargan al Cristo ese. Que es que no es original, pues. Y no, hay una fe inquebrantable sobre el Señor de las Misericordias. Aquí a mi esposa, yo no lo creía. Ya, misericordia. Le hizo un milagro el Señor de la Misericordia, le hizo un milagro grandioso que yo no podía creerlo. Y no viene escrito en este libro. No viene escrito porque el milagro fue tan fuerte que iba a decir la gente está loco. Pero la gente se dio cuenta del milagro que le hizo mi esposa. Y me empezaron a regañar que porque no había metido aquí el milagro. No, lo metí en otro libro de Unión de Tula, en otro viene el milagro de ella, pero con una cosa que yo creí algo en él, pero con ese milagro ya creo más que toda la gente. El Señor de la Misericordia. Muy bonita la devoción que tiene uno hacia el Señor, ¿verdad? Sabes, aquí hay gente. La 3. ¿Cuáles son los actos religiosos y culturales más importantes durante las fiestas? Por decir procesiones, misas o danzas. Durante la fiesta, que dura casi 2 meses, porque hablo que después del novenario, para el día 1 de julio, de ahí julio, se desprende luego agosto y septiembre, que son 1 mes y medio de fiestas diarias. Fiestas diarias, como no se da en ningún pueblo. Nomás aquí, pero existe cada viernes
un evento donde los vasallos sacan al Cristo, lo traen a la plaza y se ve que le dan una vuelta a la plaza y de ahí se lo traen en la noche a un rosario que se da cada viernes, ¿se da? No, Moy, estás equivocado. Sí. El- Lo tiene que meter de allá y se impone la corona. Eso es en la iglesia. Por eso, ya dentro de la iglesia Eso es adentro les de la ponen iglesia. la corona a los que van a solicitarla. Pero ese no Cada sabes. viernes último del mes, como yo no voy a eso. Tú no y vas así, a eso. Cada Cada viernes último último viernes de cada mes. de cada mes hacen eso. Esa es. Lo es sacan en procesión nomás a la plaza y de ahí lo meten. Y diario, en lo que es las fiestas del Señor de la Misericordia es un gentío. No te puedo decir. Necesitas venir tú a una fiesta para que veas. Muy interesante. ¿Qué representa el Señor de la Misericordia para la comunidad más allá de lo religioso? Más allá de lo religioso, vámonos a lo cultural. Es demasiado importante porque dentro de sus acciones de los súbditos, la fe, se renueva la fe de dentro del pecho de toda la gente. Hay gente, el Cristo ha llorado. Ella le tocó verlo llorar a mi esposa. ¿Cómo voy a creer que un ser no vivo llore? Y por eso digo la mamá de don Roberto, es un Cristo vivo. Llora, suda. Ahí viene fotos donde están secándole el sudor al Cristo. Y unos mariacheros en una casa una noche lo vieron llorar y dejaron de pitar y de cantar porque lagrimear, chorros de lágrimas. Y todo eso está escrito en el libro. Eso es demasiada fe. Yo no creía casi, pero después del milagro de mi esposa, no. Ya yo digo lo contrario, cuando todo es pura fe y es el único ser que yo le creo. ¿Qué desafíos enfrenta esta tradición para mantenerse viva en las nuevas generaciones? Pues no hay ningún desafío. Lo importante en este caso es que los papás empiecen a llevar a sus niños a donde llega el Señor de la Misericordia, a donde lo reciben con música, cohetes, con lo que sea, y le van haciendo la idea al niño que va creciendo y cuando llega el momento ya lo quiere, ya lo ama, como las personas mayores, y no hay ningún desafío. En la cuestión de las revoluciones, sí, en la revolución cristera lo tenían que esconder al Cristo, y hasta aquí lo emparedaron, lo metieron dentro de 2 paredes para que no lo hallaran los federales. Pero en tiempo pasado, el tiempo de la cristiada se dio en 1926 al 1929. Quiere decir que hubo una revolución de cristeros contra los agraristas, contra la gente del pueblo que sembraba cosechas, sembraba elotes y todo, y contra ellos se peleó la iglesia, contra ellos. Y tenían que esconderlo. Ese era un desafío de ellos en aquel tiempo, en 1926-29. Pero después ya no. Ningún desafío ha habido. Ok, y para finalizar, ¿algún dato relevante que quiera agregar sobre este tema? Dato relevante que yo tengo del Señor de Misericordia es un milagro que le hizo a mi esposa, porque mi esposa tuvo un hijo que nació muerto, su último hijo. Y mi esposa me decía que un doctor había llegado a aliviarla. Era mentira, porque yo la llevé. Después de 3-4 horas desesperado me quise meter, no me dejó entrar un guardia. Yo era comandante de protección civil con grado de capitán primero. Me puse mi uniforme, mi equipo completo con cachucha y al entrar el guardia se me cuadró como si fuera su jefe yo.
y ya pude entrar a investigar qué había pasado con ella. Y ahí supe, ay, una terrible experiencia, fea, que al final ella me dijo que fue el Señor de la Misericordia. Porque un día me puse a buscar aquí en miles de fotos que tengo, así entero, y buscaba una del Señor de la Misericordia sin corona de espinas y sin nada, ni cruz, y la voy hallando, y ella estaba detrás de mí, y me dice, este fue el doctor que me alivió. Le dije, ¿estás mal? No, este es el Señor de la Misericordia, él fue. No había ningún doctor, yo revisé la bitácora cuando entré, y era una doctora y nomás tres enfermeras. Yo revisé la bitácora cuando entré, y entonces ya empecé, me dio un golpe en el cerebro, en la sien, en el alma. Fue ese doctor que no solo salva almas, sino cuerpos también. Le salvó la vida a mi esposa, a mi hijo. Yo pensé que iba a tener un niño medio enfermo del cerebro y todo. Ese niño creció y se hizo más inteligente que todos los demás que he tenido. La verdad. De niño se me fue a tocar de 10 o 11 años a plan con una banda. Músico él. De ahí se fue con Graciela Beltrán, la cantante buenísima. Con el Chapo de Sinaloa, otro buenísimo. De ahí al último lo agarró Joan Sebastián, hasta que murió en México, allá anduvo con él. Y al último lo agarró Pepe Aguilar. Salió un cerebro, mi hijo. Muy inteligente. A pesar de ese fue un acto de agradecimiento de parte del Señor de la Misericordia, un favor que le hizo a ella y que a mí me dio en la madre, porque desde entonces ya lo quiero mucho, lo respeto y lo adoro ya. Bueno, señor Moisés, pues agradecerle por brindarnos un poquito de su tiempo y por sobre todo contestar estas preguntas. Buen día, hoy tengo el honor de entrevistar a nuestro invitado que se llama José Manuel Gómez Castañeda y vamos a platicar la entrevista de hoy sobre las fiestas del Señor de la Misericordia. La primera pregunta es, ¿cómo y cuándo surgieron las fiestas en su honor? ¿Y existe alguna leyenda o relato fundacional? Gracias, Juliana, por la entrevista. La leyenda de la imagen del Señor de la Misericordia surge en el primer tercio del siglo XIX, ¿verdad? En donde un campesino de la comunidad de Santa Rosa, al pasar por los sembradíos entre Unión de Tula y Santa Rosa, notaba que la rama de un árbol le tumbaba el sombrero. Entonces mandó a uno de sus sirvientes, a uno de sus peones, a que cortara esa rama. Y unos cuentan que de esa rama salió un líquido, ¿verdad? Entonces llevó ese árbol a su casa, y en esos días llegó un escultor y le pidió trabajo. Le dice que él podría esculpir una figura en ese árbol. El señor le pidió topete, el que mandó pues quitar ese árbol, le dio permiso y se encerró el escultor en un troje, en un almacén, para hacer la escultura. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que después de algunos días fueron a ver cómo había quedado la forma, la escultura, y vieron que estaba la figura de la imagen de un Cristo crucificado. Le pusieron una cruz y se dedicó a la veneración de esa imagen, ¿verdad? Después los sacerdotes de Unión de Tula pidieron que esa imagen se trasladara al templo parroquial de Unión de Tula para que más personas supieran de su existencia y pudieran venerar la imagen. Así es, en resumen, la leyenda de cómo surgió esta imagen del Señor de Misericordia. Los inicios de la fiesta no lo tengo, ¿verdad? ¿En qué año se empezó a gestar la tradición de esta fiesta dedicada al Señor de la Misericordia? Solamente que sé que en un principio se celebraba en la última semana de
de junio y terminaba el 1 de julio, cayera el día que cayera, entre semana o fin de semana, ¿verdad? En un principio se celebraba por los barrios. En cada barrio se empezaba una peregrinación para culminar en el templo parroquial. Se tocaba el barrio de, de la Loma y la Cruz. La peregrinación empezaba en esta colonia y se iban caminando por una ruta determinada hacia el templo y a celebrar una misa al final de la peregrinación. Te estoy hablando de los años 80 y principios de los años 90, cuando se hacía esa celebración. Ya después fue cambiando y ahora se hace por gremios las peregrinaciones y la mayor parte de las peregrinaciones empiezan desde las inmediaciones del panteón municipal por una ruta de los desfiles, una ruta de las peregrinaciones hasta llegar al templo parroquial. Muy bien, excelentes datos los que me está proporcionando y sobre todo pues la versión que usted tiene, ya que yo tenía una versión muy breve, pero con la que usted me está contando pues ya reúno más información. En la siguiente pregunta consta de cómo se prepara la comunidad para estas fiestas y si hay roles específicos para familias, barrios o rancherías cercanas. Bien, como ha ido evolucionando esta fiesta, actualmente se celebra como la fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario. Es decir, cada barrio de Unión de Tula, en la actual administración pues de la administración parroquial, tiene coordinadores que salen a las casas de cada barrio, a los habitantes de cada barrio, a pedir una colaboración económica y también se organizan para los adornos que llevará la peregrinación de cada conjunto de barrios, cada colonia habitacional de Unión de Tula. Y se ponen de acuerdo en el tipo de vestimenta, en las imágenes que van a llevar, ya sea del Señor de la Misericordia o ya sea de alguna otra imagen alusiva a la fiesta por realizar. Las comunidades cercanas también participan de la comunidad parroquial, es decir, las comunidades que abarca la parroquia de Unión de Tula, que van desde Iztahuacán, la Alcaparrosa, el Puente de Trinidad, La Piñuela, Tacotán, Alpatagua, La Taberna, Santa Rosa, entre otras comunidades. Y también tiene una peculiaridad esta fiesta porque se invita a personas fuera de la parroquia. Los grupos de vasallos que pertenecen al movimiento Los Vasallos del Señor de la Misericordia, que son congregaciones que vienen de pueblos de la costa y también del norte de la diócesis, como de Tenamaztlán, de Ayutla, de Tecolotlán, en fin, lugares donde se venera al Señor de la Misericordia, también son invitados a esta fiesta y les dan un día de participación. Y ya al final, el día que culmina la celebración, la fiesta dedicada al Señor de la Misericordia, se juntan todos, se unen todos en una sola peregrinación para llegar al templo parroquial. Es un movimiento importante de personas y que se favorece hasta en lo cultural y en lo económico la población, debido a que viene una gran cantidad de fieles de distintas partes de la diócesis de Autlán. Cada comunidad se prepara de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus líderes que tienen en cada una de las rancherías, y ahí sí no tengo la información de cómo se preparan para venir a la fiesta, ¿verdad? Lo que hemos visto en las peregrinaciones es que se ponen de acuerdo para venir de acuerdo a un tipo de vestimenta, de acuerdo a un color, y también sus grupos, por ejemplo, señores, señoras, niños, participan de forma ordenada. Los señores por un lado, los adultos, las familias, si así lo desean las comunidades, y también los niños participan con danzas, con algunos adornos y ofrendas también traen a la fiesta. Es muy importante recalcar que pues
hay mucha influencia en esto del Señor de la Misericordia, que no solamente de la misma comunidad, sino de las rancherías cercanas o municipios cercanos. Muy interesante lo que nos está platicando. Y ahorita pasamos con la tercera pregunta, la cual consta de ¿cuáles son los actos religiosos y culturales más importantes durante las fiestas? Con esto me refiero como a procesiones, misas, danzas o cualquier otro. Sí, como comentaba al principio de la entrevista, se hace un novenario, ¿verdad? Que empieza en la última semana de junio, y en esta ocasión, ya terminando el comentario, se termina el primer domingo de julio. A partir de que estuvo el Padre Guadalupe Santos, se cambió la fiesta al primer domingo de julio. Antes se celebraba el primero de julio, ahora ya se cambió. Tiene algunos años en que se hace el primer domingo de julio. En este novenario, en esta serie dice 9 días, pero en realidad son 10, en donde en cada día se ofrece una peregrinación. Los feligreses de cada barrio, junto con alguna comunidad cercana, se reúnen por lo general en la orilla del pueblo, en la zona norte, la que da la salida a Autlán, junto al Panteón Municipal, y de ahí avanzan por la calle México, por algunas calles del pueblo, hasta llegar al templo parroquial. En ese recorrido, pues van danzando, pueden ir danzantes, pueden ir solamente los peregrinos llevando adornos con sus peregrinaciones, y algunos llevan imágenes alusivas al Señor de la Misericordia, o algún carro alegórico también fabrican, que tengan alguna alusión al Evangelio o algún pasaje de algún santo, ¿verdad? También, o también del Antiguo Testamento. Son raros son pocos los carros alegóricos que según recuerdo, pues, salvo alguna opinión de otras personas, que son pocos los carros que se elaboran durante la fiesta del Señor de la Misericordia, cuando mucho uno por peregrinación, y se respeta la forma de participar de cada comunidad, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus posibilidades, participan. Aquí lo que se resalta, pues, desde el punto de vista de la fe, es de que vengan con devoción y con alegría a dar su tiempo a estas peregrinaciones, ¿verdad? Y al último día, como lo preguntas, ¿qué se puede rescatar en cuanto a manifestaciones culturales? Pues es el fenómeno de que vienen muchísimas personas de distintas partes de la región, en cuanto a zona costa, ¿verdad? La zona norte, aquí decíamos podríamos decir de Tecolotlán para acá, y también de la zona de Ayutla, de Santa Rosalía, de esas partes donde tienen conocimiento de la veneración de la imagen del Señor de la Misericordia, ¿verdad? Y ellos vienen vestidos de un color rojo por lo general, que es el color distintivo de esta veneración, de este movimiento. Los vasallos del Señor de la Misericordia, se le llama este movimiento religioso, o esta devoción, mejor dicho. Pues algunos invitan a danzas de tipo autóctono, ¿verdad? Al salir del templo, comúnmente la gente se reúne en la plaza principal del pueblo, y hay una serenata, y la gente pues convive, hay una convivencia en el atrio y también en la plaza principal, ¿verdad? Se celebra también con algunos castillos pirotécnicos al terminar cada día de la celebración, de cada peregrinación con su respectiva misa, ¿verdad? Y pues hay ofrendas durante las celebraciones eucarísticas. La gente acostumbra en el momento del ofertorio llevar despensa, llevar flores, llevar algún alimento para después repartirlo entre las personas necesitadas. Esa es la costumbre últimamente que se ha realizado, el llevar ofrendas para las personas necesitadas de nuestra comunidad. Muy bien, pues veo que está muy enriquecida esta cuestión de esta pregunta. Y pues sobre todo, más que nada, pues sí influye más la fe de la gente para moverla y para hacer estas representaciones. Bueno, pasando con la cuarta pregunta, ¿qué representa el Señor de la Misericordia para la comunidad más allá de lo religioso? Pues hablando del ambiente cultural, representa una identidad, ¿verdad?
porque si vamos en cadena de las imágenes que representativas de Unión de Tula, la primera imagen que mucha gente recuerda del pueblo son las torres del templo parroquial. Al llegar al pueblo se alcanzan a ver desde la distancia de unos 3 kilómetros o 2 kilómetros, se alcanza a ver las torres del templo. Es parte de la cultura de Unión de Tula el acercarse a la población y ver las torres. Y dentro de ese templo, de esa construcción, pues está la imagen del Señor de la Misericordia, que como atractivo turístico es importante por los detalles que tiene la escultura, la forma en que el escultor pudo plasmar el dolor de una persona al ser crucificado. Esa persona, pues, al sentir ese martirio de la crucifixión, culturalmente hablando, la escultura está muy bien hecha, ¿verdad? Y le da identidad a algunos grupos musicales que le han puesto el nombre de banda musical del Señor de la Misericordia, o algunas danzas que han escogido este nombre para su agrupación dancística o para su grupo musical. Y esto, pues, aunque las bandas toquen en fiestas que no son religiosas, se identifica a esta banda. Vamos a contratar la banda de fulano o la banda del Señor de la Misericordia. Podría ser una forma de identidad. Y también, culturalmente hablando, se identifica esta región de Jalisco como religiosa, ¿verdad? Esta región de devoción a nivel cultural, a nivel identidad de la región, como una zona que vive la fe, ¿verdad? Si quieres, de alguna forma, de alguna manera muy, muy por encimita de su personalidad de las fieles, pero siempre esa identidad se conserva por la tradición de más de 200 años de la religiosidad popular enfocada hacia la imagen del Señor de la Misericordia. Culturalmente, la zona se conoce como religiosa, y también la imagen, al ser muy antigua, ha perdurado en la mente de muchas personas y muchos niños que han crecido viendo esta tradición. Y posiblemente si les pregunten cuando van a Guadalajara u otras zonas de Jalisco o del país, les pueden preguntar: ¿y cómo es Unión de Tula? ¿Qué se celebra ahí? ¿O qué hay de atractivo turístico? Y algunas personas dicen: hay una tradición religiosa, hay una imagen, ¿verdad? Como una forma de identidad cultural, podríamos decir. Pues muy interesante lo que nos platica, y sí es muy importante también recalcar esta parte de que es una identidad cultural, ya que anteriormente muchos se fueron más hacia darle como ese enfoque de devoción, pero no se mencionó lo que usted está mencionando, y de verdad es muy importante recalcarlo para que más personas sepan que no es solamente devoción, sino también es una identidad, y pues enriquece en sí en el municipio de Unión de Tula lo que es pues parte del turismo local o la cultura local de aquí de este municipio. Pasando a la siguiente pregunta, ¿qué desafíos enfrenta esta tradición para mantenerse viva en las nuevas generaciones? Mira, esta pregunta la voy a encabezar la respuesta con una frase que nos dijo un maestro en Autlán. Cuando yo estaba en la prepa en Autlán, nos dijo: pueblo que pierde sus tradiciones, pierde su esencia. Al conservar un pueblo sus tradiciones, está conservando al mismo tiempo su esencia. Y últimamente, con la nueva escuela mexicana que propone que hay que guardar la memoria colectiva de los pueblos, quiere decir que si dejamos que en nuestro pueblo o en nuestro municipio intervengan tradiciones que no son propias de nuestra esencia, se pueden ir perdiendo las tradiciones propias de los abuelitos, de los tatarabuelos, de personas que han continuado esta tradición con sus valores, ¿verdad? Ya que se promueve la convivencia con otras personas. Tú conoces personas de otras comunidades
al venir a nuestro pueblo a festejar las fiestas del Señor de la Misericordia. Te das cuenta de personas que vienen cercanas a nuestro municipio y que no tienen mucho contacto, y que al venir los conoces. Hay un intercambio, podríamos decir, de diálogo, hay un intercambio cultural al ver a otras personas venir de otras comunidades, y ves a las personas con sus características respetables, sus características físicas, y que nos acerca culturalmente y no solamente religiosamente hablando. Mira, yo te puedo decir un detalle. En las fiestas de octubre del año pasado, aunque no se Ciudad Misericordia, pero se relacionan, en un grupo de WhatsApp pasaron una imagen del recorrido con los buscapiés, cuando se celebra que salen de misa y salen con los buscapiés, en un grupo deportivo de WhatsApp, y unas personas dijeron, ya va a empezar eso. Así lo llamaron eso, no lo dijeron, ya va a empezar la fiesta de religiosa fulana. Entonces a mí me pareció algo grave, que ya se está perdiendo esa visión, ese calendario de fiestas de Unión de Tula, en que cada octubre se celebra las fiestas de la fiesta de la Virgen del Rosario, y en junio la fiesta del Señor de la Misericordia. O personas que vienen a nuestro pueblo y no están enteradas, o personas que salieron de aquí de Unión de Tula y que ya no toman en cuenta las fiestas religiosas como parte de su identidad cultural. Entonces es lo que yo tengo, ese temor de que se pierda, el no recordar. Oye, en junio, ¿qué se celebra? No, pues la salida de las escuelas a vacaciones. En junio salen, en principios de julio ahora. ¿Y qué más hay en Unión de Tula? No, pues hay unas fiestas del Señor de la Misericordia. Sí me daría tristeza en lo personal, pues una opinión personal, de que al llegar junio las personas ya no recordaran la fiesta del Señor de la Misericordia como algo propio de nuestro pueblo, sino que se recordara otro tipo de festividades que no son parte de la historia, tradicionalmente hablando, pues, ¿verdad? Entonces, es el riesgo que se corre por las redes sociales, por los medios de comunicación actual, que lo que no reditúa económicamente no lo toman en cuenta, ¿verdad? Y en cambio lo que es parte de una cultura, lo que es parte de la esencia, que se pierda por distracciones que tenemos en cuanto a lo económico, en cuanto al trabajo, en cuanto a intereses familiares, que no toman en cuenta la religión o la fe como parte del desarrollo espiritual, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta todo: la formación humana, la formación económica, la formación cultural, la formación intelectual y también la formación espiritual como parte del ser humano, ¿verdad? Muy bien, pues sí, en esta cuestión también influye más que nada el interés de la juventud, que tristemente pues por otras cuestiones no se enfoca ya mucho en conocer pues esto de la religión o esto de las tradiciones de Unión de Tula en parte de las fiestas religiosas. Y pues también recalcar ahí también cuestiones económicas, ya que pues en estos tiempos no se puede costear pues algo tan fácil como antes, ya que pues en lo que yo sé, en lo personal, había más como producción en las peregrinaciones de antes que las de ahora. Entonces sí ha estado un poquito esa franja de como disminuir, más que nada para estas peregrinaciones, darlas más alusivamente. Y pasando a la última pregunta, esta ya es opcional, ya es libre. ¿Algún dato relevante que quiera agregar sobre este tema? Fíjate, bueno, yo como seguidor de estas fiestas, pues, o como participante de la comunidad de Unión de Tula, participante, pues, en la fe, he visto los cambios, algunos cambios que ha habido. Como te decía, antes se peregrinaba de acuerdo al barrio al que se pertenecía. Si tocaba el barrio de San Juan, la peregrinación empezaba en San Juan. Si tocaba en Santa Cecilia, la peregrinación empezaba en Santa Cecilia con las familias. Era muy sencillo el ambiente, y otro tipo de adornos con lazos. Entonces,
yo decía que esta fiesta debe promover la unión familiar o la unión de las familias en cuanto a los barrios, en cuanto a las comunidades, haciendo alusión a la esencia del Señor de la Misericordia, que tengamos misericordia de las personas o compasión de los demás. Lo que mencionas, pues, es parte de la evolución y también yo recalcaría que hay que resaltar la esencia. Una vez una anécdota, como tú dices, algo curioso, vimos que una persona iba peregrinando con las manos arriba, un poquito levantadas y llevando la ofrenda como si fuera una procesión dentro de la misa. Y le preguntamos, cuando terminó la celebración, una amiga y yo le preguntamos a ese muchacho, oye, tú no eres de aquí, ¿de dónde vienes? Dice, yo vengo de Zapopan, yo vengo de la comunidad de Zapopan, la ciudad de Zapopan, y vimos que llevabas la ofrenda con mucha reverencia, le llevabas con mucho cuidado la ofrenda que ibas a depositar en la misa. Dice, sí, es que yo como soy devoto de la Virgen de Zapopan, pues la peregrinación también hay que llevarla de manera más devota, de manera más como reverencial, la forma de caminar durante la peregrinación. Y esto pues me llevó a la reflexión de que la peregrinación no es un desfile, no es un aparentar algo, sino que es tu devoción, llevarlo como manifestación pública de tu fe, pero llevarla con mucha reverencia, con mucha oración, yo diría, ¿verdad? Y ahora que se celebra por barrios también, pero que todas inician en el mismo punto, pues resaltar eso, como que sugerir a las personas que vayan con un espíritu de oración, un espíritu de silencio o de canto también durante la celebración, pero que su fin sea rendir culto al Señor de la Misericordia, pero sin querer lucirse como en un desfile, ¿verdad? Como es un desfile. Entonces, más bien rescatar lo religioso dentro de una peregrinación. Aunque suene un poquito redundante, ¿verdad? Pero eso es, ¿verdad? Como ese muchacho. Y también, como dices mi opinión, te sugiero un video que hicimos algunos amigos y tu servidor en el 2006 sobre las tradiciones de Unión de Tula, y ahí rescato algunas fiestas del municipio, tanto del pueblo como de las comunidades cercanas. Ahí también puedes ver algunas manifestaciones religiosas y culturales también que celebraban en esa época, 2005-2006, y que algunas no han cambiado. El video se llama Imágenes Tulenses. Gracias. Pues con esto concluimos la entrevista y muchas gracias por ofrecernos un poco de su tiempo. Muchas gracias por aceptar mi invitación a esta entrevista y que tenga un lindo día. ¿Cuál es la historia fundacional del templo de Nuestra Señora del Rosario? Hay que recurrir al año 1821, en el que se fundó la comunidad y pueblo de Unión de Tula. Las 4 familias que compraron la hacienda San Cristóbal, familias Copete, y el señor Rascalo y García Reola. Compraron el terreno y en menos de un año la población creció a 1000 habitantes, cosa que para aquella época fue algo que no se esperaba y sorprendente. Entonces eso fue haciendo que creciera la comunidad, y ya en el año 1822 se decidió construir un templo. Se hizo la maqueta. Por ahí está un cuadro donde está no se me va el nombre, don García Lascano, con la maqueta en la mano del templo parroquial. Incluso ya aparece la parte de donde está la notaría y esa parte de ahí. Luego ya en el año 1832 se declara parroquia. Templo parroquia, se constituye parroquia. Era un templo, simplemente templo capilla, pero es parroquia. ¿Qué más? ¿Qué estilo arquitectónico predomina en su diseño y qué elementos destacan en su estructura para ser significativos? Es un estilo que predomina, el estilo neoclásico. Si puedes observar, desde aquí mira los pilares que están allí, aquí las torres, no sé si ves, mira. Los capiteles son flores de acanto, estas así como que cuelgan así como hojitas. Esas flores de acanto son capiteles estilo Corinto. También tiene algunos capiteles en la entrada, especialmente en la entrada del ábside que está, también es neoclásico en la entrada, y los pilares, esos son más bien estilo dórico, porque tienen como unos libritos enrollados.
Entonces el templo es muy amplio, pero muy amplio, muy funcional. Desde que se dedicó, se le hizo esas dos torres esbeltas, elegantes. La parte de la cúpula tiene platos quebrados de cerámica, que son una decoración y dan su brillo. Tiene un crucero y el templo es suntuoso, es bonito y sobre todo crea un ambiente de acogida. Quien viene se siente recibido, se siente acogido tanto por el mismo Dios y por la misma comunidad. Muy bien, pasamos a la tercera pregunta. ¿Ha sufrido el templo remodelaciones o ampliaciones a lo largo de su historia y cuáles fueron los cambios más relevantes? No, más bien restauraciones por los terremotos. Ya se ha reforzado mucho. Incluso a mí ya el último terremoto del 2020, ¿qué fue? ¿22? Sí, creo que sí. El 19 de septiembre tronaron las 3 linternillas, tanto las linternillas de las torres como la linternilla de la cúpula. Entonces, y le hicimos una especie de vaso interno de puro hierro y para amarrarlo a los castillos y darle mayor soporte y fuerza. Igual las bóvedas son de medias naranjas y están también reforzadas y se restauraron. No recuerdo el monto, pero más o menos trabajamos casi un año en la restauración del templo, ahora en ese segundo terremoto. Claro que se ha restaurado, sea el altar, el presbiterio, que es la parte, es muy bello. Tiene una forma muy al estilo de algunas de las basílicas de Roma, siendo una especie de trébol. ¿No se has fijado? La escalinata, una especie de trébol en un mármol, de color café oscuro, hermoso. El templo, lo que yo también lo restauré, los altares, les puse a las repisas de los altares, les puse mármol blanco, tanto al altar mayor como a los altares laterales, donde está San Rodrigo Aguilar, donde está San Misericordia, y el altar también del Santísimo Sacramento, les puse las repisas mármol. Más o menos cada repisa me salió entre 70,000, 80,000 pesos, cada uno. Y luego le pusimos el baño de oro de hoja de 24 quilates. Solamente ya tenía cierto oro del altar mayor y ya tenía también, no tenía el Señor de la Misericordia. Más o menos el Señor del altar mayor con el del Santísimo se me fueron como 600,000 pesos entre los dos. Y del puro altar del Señor de la Misericordia fueron casi 1,000,000. Y del altar de San Rodrigo Aguilar, ese oro de hoja salieron 990,000 pesos, casi 1,000,000 también. Sí, le invierte lo más bonito. También limpiamos los candiles. El candil mayor, el costo de ese candil actualmente está como en 1,500,000 y la pura limpiada fueron 75,000 pesos. Limpiarlo, restaurarlo y ponerle focos. Y ya cada uno salió como en 22,000. Y en 22,000 el último chiquito junto con los aportantes de los lados. Entonces sí, lo hemos estado restaurando y reparando y embelleciendo. Muy bien. Pasamos a la cuarta pregunta, que es: ¿existen obras de arte? Pinturas, esculturas, vitrales dentro de la... Los vitrales no, los vitrales son sencillos, son muy sencillos. La obra artística más hermosa, pues son las dos imágenes del Señor de la Misericordia, que ya tiene más de 200 años, conocido como Señor de la Mezquita originalmente, en el año 1908, tiene el título de Señor de la Misericordia. Y la imagen bellísima de la Virgen del Rosario. Esa es una obra de arte única, una belleza sin igual en su rostro, sus acciones de tamaño natural, su ornamentación de la Virgen y del Señor. Cada año estrenan un vestido
ricamente decorado en piedrería y en chaquira. Hay donadores y cada año hay quien dona un vestido, tanto para su fiesta de ella como para la Nación Misericordia, y un vestidito de esos viene saliendo actualmente el costo como de 50,000 pesos, y el sendal como de 25,000 pesos también, recamado en piedras semipreciosas y chaquira. Y es una obra de arte de costura y también de orfebrería. ¿Qué más tenemos? Tenemos pues las reliquias de San Rodrigo Aguilar, ¿verdad? Que son sus restos, eso es muy valioso. Valiosos tenemos también en valor la custodia grande, es totalmente de plata, chapada en oro, del año de 1950 más o menos. Tiene 3 estatuillas de marfil, creo que las estatuas, una es al Sagrado Corazón, otra es Santa Clara y San Francisco de Asís. Están ahí, es la grande, pesadísima, pura plata, grande, monumental. Yo compré esta otra que está ahora de madera, y también es una obra de arte muy bonita, la que está expuesta, no está ahorita expuesto al Santísimo Sacramento. Esa la mandé a hacer, esa no es tan costosa, pero artísticamente es muy bella. Cálices, pues tenemos muchos cálices también. Hay algunos cálices que son míos, pero eso no los voy a llevar porque son míos. Me lo regaló el Señor mismo que murió. Antes de morir me los dejó de herencia. Compramos un evangeliario, un portaevangeliario. Es muy bello también, es el que nos piden prestado para las celebraciones de catedral, porque allá no tienen, entonces aquí se las prestamos. Tenemos 2 estatuillas chiquitas, más o menos como del siglo XVI, una del Señor San José y otra de San Cristóbal, que supongo que era la imagen que presidía la capilla de la antigua hacienda de San Cristóbal. Las tengo guardadas, esas no están expuestas. Esas brujas no se las llevan. Pero es que es de valor histórico. Sí, si las ponemos por ahí, no faltará aquí. Las echan en una bolsa y se las llevan. Sería eso. Y para finalizar, ya es opcional, ¿algún dato relevante que quiera agregar sobre este tema? Pues que este templo es un templo muy singular. Yo creo que es modelo para muchos otros. Actualmente estoy tramitando un servidor junto con un equipo que se ha declarado basílica de manera jurídica o que se dé reconocimiento. Va a quedar, sí se va a hacer, eso ya es un hecho. Nos está pidiendo los estatutos, ya los terminamos, ya tenemos el borrador, ya entregamos el borrador al señor obispo. Es un proceso jurídico, primero es la aprobación diocesana y luego la aprobación pontificia. Eso quiere decir que desde la Santa Sede en Roma se declara que aquí sea una basílica o un santuario. Pero en cuanto al estilo arquitectónico y el estilo de vida de este templo, sirve de modelo para muchos de la región. Por ejemplo, si ustedes van a Iztahuacán, que también es un pequeño santuario donde está la Virgen María, y tienen también 4 imágenes peregrinas que salen a visitar varios municipios en temporadas, a Laplán, a Luyo, a Cochitlán y a la Ciénega de Limón. Es una copia. El templo de Iztahuacán es una copia del templo de aquí de Tula. El estilo de las procesiones y el estilo de las fiestas de la Unión se impone. También Ayutla un poco copia a la Unión, San Clemente copia a la Unión, Iztahuacán copia a la Unión, La Piñuela y Tacotán copian a la Unión. O sea que este templo de alguna manera marca pauta para muchos templos de la región, ¿verdad? Es un templo que tiene mucha vida. ¿Verdad? Todos los días están llegando peregrinos a pagar alguna manda, a ofrecer la acción de gracias al Señor de la Misericordia, a Nuestra Señora del Rosario o a San Rodrigo Aguilar. O sea que es un tesoro espiritual, porque aquí muchas personas encuentran luz, consuelo y fortalecen sus necesidades, y encuentran refugio en muchas de sus mortificaciones, y encuentran salida a sus situaciones duras y difíciles. Y de hecho sí, es muy bonito la fe y la devoción de las personas, y sobre todo que pues al final de cuentas influye mucho en su vida, más que nada. Sí.
Yo creo que la vida del pueblo de Unión de Tula gira en torno a este templo. Lo más importante para la mentalidad, usos y costumbres del pueblo de Unión de Tula es su templo. Y se sienten orgullosos de su templo. Y no escatiman en los gastos económicamente para darle mantenimiento y restauración a nuestro templo. La comunidad es muy generosa, no les pesa económicamente para invertir en lo que es su templo. Eso es un hecho que yo lo tengo súper comprobado. Muy bonito saberlo. Bueno, pues ya para no quitarle más de su tiempo, con esta última pregunta ya finalizamos. Y muchas gracias por aceptar mi invitación, por brindarnos un poco de su tiempo y pues mencionar su nombre. Yo soy el señor cura Luis Orestes Ochoa Íñiguez. Muchas gracias. Para servirles, saludos a todos. Bendiciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Guadalupe Moreno Ponce. Soy estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Artes en la CUC Sur UDG y hoy tengo el honor de entrevistar a la maestra Cristina Ruiz para hablar un poco sobre el proyecto Raíces Tulenses. Este proyecto busca visibilizar y revalorizar el patrimonio arquitectónico y cultural de la comunidad de Unión de Tula, con el fin de preservarlo como legado para futuras generaciones, así como difundirlo entre municipios vecinos y la sociedad tulense. En esta ocasión nos enfocaremos en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario como referente de este legado. Antes de comenzar compartiré un breve dato histórico que investigué sobre esta parroquia. En el mes de agosto de 1929, un señor cura de nombre desconocido tomó posesión de la parroquia tras la revolución cristera que dejó en el templo y las imágenes religiosas en grave deterioro. Con esto pues no fue un dato tan extenso, fue un dato tan breve, por lo que a través de estas preguntas que tenemos en la entrevista vamos a saber un poco más sobre este enfoque de la iglesia, la cual ahora pasaremos a lo siguiente, que nos gustaría saber a partir de las siguientes preguntas lo que usted sabe sobre este patrimonio arquitectónico. Empezamos con la primera pregunta, que ¿cuál es la historia fundacional de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario? Bueno, muy bien. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a tratar de dar informes, así como tú dices, para que esto quede como un patrimonio histórico para futuras generaciones que desconocen estos datos. Pues mira, la iglesia de Unión de Tula fue fundada por petición de los fundadores del pueblo, básicamente por don Pedro García Lascano, que su iglesia en Santa Ana pues era la capilla donde se oficiaban misas, matrimonios y todo, y de repente pues ya hubo más población aquí al fundarse el pueblo y hubo necesidad de fundar una iglesia. La primera iglesia se funda en 1824, fue una iglesia de una sola torre, construida con paja, con arena, con el arco de medio punto que es tradicional en las iglesias, pero era muy pequeña y muy bajita. Posteriormente llega un padre victoriano, se llamaba, y el padre decide que es muy pequeña la iglesia, entonces la manda a tumbar y para tumbarla decide pedir apoyo a toda la población para construir una nueva iglesia. Esa nueva iglesia se inaugura en 1871 y es hasta nuestros días la que tenemos actualmente. Así que estuvo muy bien construida. Es una iglesia que su estilo arquitectónico es muy especial, pero en sí el tamaño es lo que es más especial, es una de las iglesias más altas que hay y aparte de eso, pues ha sido muy resistente a mucho tiempo. Esa es más o menos la fundación. Muy bien, pasamos con la siguiente pregunta, que es ¿qué estilo arquitectónico predomina en su diseño y qué elementos destacan en su estructura para ser significativos? Mira, tiene un estilo colonial neoclásico,
Es una iglesia hecha con cantera, ahora sí ya tiene ladrillo, aunque de todos modos tiene partes de adobe con paja. La iglesia forma en sí una cruz latina, tiene bóvedas de arista con arcos de medio punto, tiene una cúpula octagonal, y es una iglesia que se construyó por don Cecilio Ramírez, y él mismo, junto con otra persona que le ayudó, pintaron los 4 apóstoles que están en la cúpula mayor, en la cúpula octagonal. Trajeron los vidrios que tiene la iglesia, los trajeron desde Puebla, estuvieron trayendo unos y otros vinieron desde España. Entonces, esos vidrios que tenemos actualmente en la capilla, en la iglesia, pues es la forma de construcción de las iglesias del tipo español que se ocupaban. Tipo franciscano también, porque eran quienes andaban aquí más, que eran los que venían a colonizar y a estar todo el tiempo aquí. Tiene pilastros de capitel compuesto y pues los retablos que tiene también son neoclásicos, pues sus bóvedas de arista, como te comenté, y al principio era de madera con barandal como siempre, y pues se fue quitando todo eso y actualmente el piso es de mármol. Entonces es una iglesia que ha sufrido algunas remodelaciones, pero que en su estilo arquitectónico se conserva. Hace poco tiempo le modificaron, pero eso lo hablamos si quieres después, la cantera, porque la cantera original pues era una cantera gris, la que tenía la iglesia. Entonces más o menos esa es su cúpula. Sus 2 cúpulas pequeñas están formadas por cántaros volteados para resistir temblores y todo, y es una construcción, por eso te decía, especial de alrededor de la región, porque son cántaros de esos donde se traía el agua de barro, y esos cántaros están volteados y eso es lo que forman las cúpulas. Y sus cúpulas aparte están forradas con trozos de cerámica que la gente de ese tiempo donó, que eran las tazas, que eran los platos que se rompían, y con eso se fue forrando la cúpula y le da una vista más ornamental, pero también más resistente a la protección de los cántaros. Y tiene las campanas, el campanario, que también es bastante antiguo, con campanas que tienen historia, porque algunas fueron donadas, otras fueron fundidas por los mismos, una fue donada por los fundadores y otras, se cuenta la leyenda de que una de la iglesia que mayor, la campana que mayor sonido tenía, fue llevada por el señor cura Rojo a Autlán, y que es la que está en la catedral de Autlán, y que aquí nos trajeron una copia porque se dice que la campana era de oro y pues esta tiene partes de oro, pero ya no es totalmente de oro. Pero esa es pues una leyenda dentro de la construcción de la iglesia. Muy bien, Sí. y muy interesante que hasta de otro lado, hasta España, traían materiales para la construcción de esta misma iglesia. Así es. Pasamos por la tercera pregunta, que ya más o menos nos respondió la segunda, que es la de: ¿ha sufrido la iglesia remodelaciones o ampliaciones a lo largo de su historia? Mira, sí ha sufrido remodelaciones. Pues la primera iglesia se tumbó. La segunda iglesia, pues sí, se fue construyendo paso a paso. Se inauguró, te digo, en 1871. Se le fueron añadiendo, por ejemplo, el señor cura Gutiérrez añadió en 1955-54, añadió lo que es la capilla de la Virgen de Guadalupe. Ahí mismo había abajo lo que es pequeñas criptas que fueron las primeras que hubo en la iglesia. La casa consistorial se amplió también ahí en el tiempo de él. Después se le fueron añadiendo pues pequeños ornatos, por decirte. Se le quitó el barandal, se construyó lo que fue el atrio, se le cambió la madera por mármol. Hay sacerdotes que están y quedaron enterrados bajo el atrio, porque pues antes la costumbre era enterrar a los nobles, a los sacerdotes y a los ricos dentro de las iglesias. Entonces, dentro de la iglesia quedaron también varios sacerdotes, varias personas nobles enterradas.
Ya al último empezaron a enterrar en las paredes, pero hay algunos que están bajo el atrio. Entonces se cambió el piso, se remodelaron las cúpulas, las torres, porque en los recientes temblores, desde el 59, en el 85, todos esos temblores han dañado la cúpula. Incluso se le tuvo que hacer inyecciones de cemento como por los 90, por la cuestión de que se había dañado mucho la cúpula con el temblor del 85. Este último terremoto que hubo tumbó la parte de arriba del capitel de la iglesia, hasta que no vino el INAH y autorizó que se volviera a remodelar con el mismo estilo, se pudo hacer el cambio. Y como en 2012 más o menos, el señor cura que estaba en ese periodo, el padre Lupe, hizo cambios, 2013 por ahí hizo cambios de hacer nichos, cambiar el estilo de los nichos que había, porque no eran en forma redonda o como él los puso, eran simplemente pedazos así de peldaños nada más, eran para sostener a los santos, y él les hizo nichos y los pintó de color llamativo y cambió la cantera de la iglesia, según la talló, pero no, en realidad se puso cantera rosa cuando acá era cantera gris. Pero bueno, pues eso ya fue un convenio con el INAH o algún arreglo que tuvieron por ahí, porque sí hubo una modificación severa a lo que ya se tenía registrado dentro del INAH como la iglesia. Incluso que alrededor en el patio había una glorietita pequeña que era en honor al señor cura Gutiérrez, y se quitó esa glorieta, y el busto que estaba ahí del señor cura Gutiérrez se metió a la iglesia, y ahí se tuvo. Entonces fue de las remodelaciones más grandes que ha habido. Pero hasta ahí, pues las que se hacen son pequeñas y por la cuestión de que se daña en cuestión de algún sismo. Pero fuera de eso, hasta ahorita no se le ha modificado ya nada más. ¿Cuál diría usted que fueron los cambios más relevantes? Justamente esos que te comenté, que el señor cura hizo unos nichos muy llamativos, aparte de que puso mucha hoja de oro dentro de lo que es el atrio, dentro de lo que es así, dentro de lo que es el santo principal de la Virgen, todo lo que es alrededor, su nicho y todo, pues los mandó a hacer de madera, los mandó a hacer con vidrio pulido, mandó a hacer forros de hoja de oro, mandó cambiar la estructura por los pilastres que ya están, que son las columnas de tipo capitel compartido, las forró con mármol, incluso hizo muchas pinturas de vid, cuando las iglesias tradicionales pues tienen alegorías que van más allá sobre colores de oro o de azul o de algún tono, pero simples, no tiene ninguna imagen, vamos, simplemente son adornos. Y en esta vez sí se mandaron a hacer flores y se mandó pintar vid, color morado es lo que ahorita tenemos. Esas han sido las remodelaciones más fuertes que ha habido. Cuando estuvo otro señor cura, el padre Samuel, como en el 2000 más o menos, quitó todo lo que era la pintura que se tenía en cierta forma representativa de la iglesia en ornamentación con pintura de oro, y la pintó ya de color liso y mandó poner más cortinas, pero fue una cuestión mínima. Ya máxima se hizo ahora que se cambió la cantera, los nichos, el arco se volvió a abrir, el interno, entonces ahí sí hubo un poco más de cambios. Muy bien, y de hecho estaba analizando las fotografías que encontré del antes y el después actualmente, que Ajá. aunque sean unos pequeños cambios o que no haya tanto cambio en sí, realmente sí se nota muchísimo del antes y hasta la ahora. Sí, nos modificaron mucho la iglesia, así. Incluyendo que en los años 60, 70 vinieron de San Julián e hicieron fuera de la iglesia, construyeron ahí una base de agradecimiento por que la Virgen recibió a la gente de San Julián aquí.
que es mucho de los Moreno, que son las familias que emigraron de acá a invitación de un sacerdote para venirse a vivir, porque aquí había tierras fértiles para sembradío, cuando allá en San Julián pasaban por sequías horribles. Entonces también eso está dentro de la construcción de la iglesia, que fue una modificación posterior a lo que ya se tenía como iglesia. Muy bien, pasamos con la cuarta pregunta, la cual consiste en: ¿existen obras de arte y pinturas, esculturas, vitrales dentro de la iglesia que tengan un valor histórico, particular? Mira, hay bastantes. Hay un San Cristóbal que en este momento pues no sé exactamente dónde lo tengan. Alguien dijo que estaba en la capilla de las hermanas, de las monjitas que hay aquí, que es un San Cristóbal original de la hacienda de San Cristóbal, de la capilla que se tenía. Ese es un San Cristóbal que teníamos, es pequeño, mide yo creo que alrededor de unos 50, 40 centímetros, pero es original de 1795. Vino una restauradora y un arqueólogo y ellos lo valoraron en ese periodo. Es de madera y es de la hacienda original de San Cristóbal. Así que ese es el mayor tesoro que se tiene. Luego está la Virgen. La Virgen también es una Virgen que se trajo hace muchísimos años, ya cuando la iglesia estaba establecida, cuando ya se acomodó todo. Está el Señor de la Misericordia, que también tiene su leyenda, su historial, que es un Cristo que también tiene muchísima antigüedad, que se hizo también o apareció en el periodo de que estaba formándose la iglesia. Y pues bueno, aparte de eso hay pinturas que hizo una pintora que era de aquí, que radicó más en Guadalajara, pero era de aquí, que se llama Antonella. Ella pintó donde está un mural que está dentro del bautisterio, que es está Jesús, está San Juan bautizando a Jesús, más pintó hay vírgenes que ella pintó, cuadros que están ahí expuestos para la veneración de la gente, como la del Perpetuo Socorro, que ella los pintó, cuadros de la Virgen de Guadalupe, que también se tiene en la casa consistorial, y otros cuantos cuadros que ella pintó. También se tienen los cáliz, hay 2 cáliz que son de oro macizo, que se tienen resguardados, que son oros que desde la cristiada se fueron escondiendo y guardando, y pues que han perdurado y ahí se tienen en la iglesia, como patrimonio obviamente pues místico, cultural y de lo que es de la iglesia. Y tenemos también algunas cosas más que son cuestión pues cuestiones más de lo que es nichos con los santos que se han traído de madera, que se han guardado, que se han tenido, pero en sí todas esas son obras de arte que se tienen. Dentro de lo que es la casa consistorial se tienen cruces muy antiguas que han sido como de colecciones de los sacerdotes y ahí están todavía. Entonces hay muchos cuadros, libros, tenemos libros de registro diario de la iglesia, que son los primeros libros, porque hay unos libros antiguos, que es el primer libro de registro que se tiene de la iglesia, que no tenemos más archivo municipal porque se quemó con Pedro Zamora, pero sí tenemos afortunadamente esos libros de la iglesia que son los que nos dan la historia. Muy bien, pues vemos que sí tiene una gran variedad esta iglesia pues vaya, enriquecida de esculturas, cuadros y demás, y que cada una pues tiene su historia diferente y como quien dice va formando como una infinidad de una historia que nomás no se acaba. Así es, exactamente. Pasando con la quinta pregunta, ¿qué valor considera que aporta esta iglesia al patrimonio arquitectónico local? Pues mira, el patrimonio arquitectónico local yo creo que es el monumento más importante que tenemos. Históricamente hablando es el más importante que tenemos. Entonces la iglesia nos está aportando ahorita un patrimonio que si tú quieres traer turísticamente a alguien, lo que más vas a traer es primero a la iglesia.
como patrimonio histórico es muy antigua, sí que la consideramos dentro de lo que el INAH está cuidando y vigilando. También tenemos como patrimonio histórico que es donde desde que se convirtió en santuario, pues tenemos muchas visitas, la fe que se le tiene al Señor de la Misericordia y a la misma Virgen, y todo eso nos hace que sea un patrimonio histórico de relevante importancia para el pueblo. Por decir, creo que el más importante, ya que ahorita consideramos y tenemos muy pocas, pues ya haciendas que puedan visitarse y verse, pero la iglesia es antigua y es lo que más tenemos ahorita como patrimonio. Muy bien, algo que sí hay que recalcar y que sí es muy cierto es lo que usted menciona, que cuando un turista o varios turistas vienen, lo primero que uno dice es vamos a visitar a la iglesia, porque sí, pues aparte de tener una hermosa estructura arquitectónica, pues por dentro ni se diga. Así es. Tenemos algo para presumir con muchas ganas. Uh-huh. Así es. Y ya para finalizar la entrevista, ya es opcional que usted me lo responda, pero aún así se la voy a decir. ¿Algún dato relevante que quiera agregar sobre este tema? Pues mira, así como relevante es decir que pues tú sabes que hay una leyenda muy fuerte del Señor de la Misericordia y pues él no inició en la iglesia, inició en Santa Rosa. Entonces de allá lo trajeron para acá y ya estando acá ahorita ya vemos que la fe que se le tiene a él es muy equiparable con la que se le tiene a la Virgen. Historia de la Virgen, pues que la Virgen no quería entrar a la iglesia, la que venía, porque no era esta la que nos tocaba la Virgen de la Concepción que está en Autlán y sin embargo esta fue la que quiso entrar y esta fue la que se quedó. La iglesia también tenemos ahí un santo mártir, que es otra de las cosas importantes que tenemos que recalcar, a San Rodrigo Aguilar, que también lo tenemos ahí, que es una de las poquitas iglesias de la región que tiene algo así como para presumir o como para atraer más turísticamente. Entonces, la iglesia, la construcción, la forma de todo lo que se tiene dentro y la historia que tiene, es una muy buena historia para compartir, para conocer y para seguir traspasando a las generaciones. Muy bien dicho, y con esto concluimos pues esta entrevista. Primeramente agradecerle por brindarnos unos minutos de su tiempo y pues muchas gracias, maestra Cristina. Ya cuando tenga el documental listo se lo mando luego para que lo cheque y ahí me dé su opinión. Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista y pues que todo sea un éxito para ti. Y con esto concluimos mi documental. Espero y sea de su agrado, ya que se recaudaron grandes datos muy importantes para la comunidad futura de Unión de Tula, así también como las poblaciones cercanas a ella. Muchas gracias.